lo que vimos bien antes del recreo sobre el método comparativo, eso, es un amigo, pero es muy buen campo. contándoles este ejemplo, que se refiere a una línea de investigación que desarrollamos bastante en el laboratorio, que tiene que ver con el modelo de los cantos de las aves, la bioacústica. Ustedes saben, hay unas hipótesis que sugieren que cuán agudo o cuán grave es un canto depende, de otras cosas, del tamaño corporal. Cuanto más grande es un organismo, mayor masa tiene, más grave es el tipo de frecuencia que puede producir con su órgano fonador. Nosotros hace ya 30 años hicimos un estudio con la doctora Mahler, acá del cuarto piso, que está haciendo su tesis de doctorado y este fue con el tema que estaba trabajando, de estudiar si se cumplía en las palomas de América esta relación entre el tamaño corporal y la gravedad o agudeza del canto, la frecuencia acústica del canto. ¿Eso cómo se estudia? Bueno, hay que conseguir grabaciones de las especies que vamos a estudiar. Esas grabaciones se estudian con un método que se llama sonograma, que son básicamente efectos de frecuencia en función del tiempo. Cada trazo negro es una nota, una sílaba de la vocalización, entonces uno puede medir qué frecuencia máxima tiene el canto, qué frecuencia mínima tiene, cuántas notas tiene, qué separación y duración tiene la nota del canto. Entonces, se puede cuantificar muy bien ese comportamiento. Las palomas tienen cantos muy simples, entonces es muy fácil de estudiar. Y bueno, la cosa es que juntamos una base de datos como de 20 y pico especies de palomas y después las analizamos usando el método de contrastes independientes para ver si efectivamente las palomas más grandes tienen cantos más graves que las más chiquitas. Bueno, como en esa época, hace 30 años, no había una filogenia molecular de las palomas, sí había algunas hipótesis, digamos, de cuáles eran las especies hermanas, ¿verdad? O sea, este estudio que les estoy comentando no tiene reconstrucción de ancestros, pero sí comparación entre pares de especies que se consideran hermanas. Entonces, de las 20 y pico especies que hicimos en el estudio, finalmente terminamos con 13 contrastes de especies emparentadas, donde comparamos la especie más pesada, le restamos la especie hermana más liviana, y acá está el contraste de la frecuencia del canto, el canto de la especie más pesada contra el de la especie más liviana. Como la frecuencia de las especies más pesadas es más grave, la menor frecuencia, el contraste de frecuencia va a dar negativo si la relación se cumple. Y sí. El contraste es la diferencia que veíamos antes entre eso sí, a eso me refiero. Porque es método comparativo, un ejemplo de método comparativo. Y lo que ven que de los 13 contrastes, la mayoría de los contrastes dan, para contraste positivo de peso, dan contraste negativo de frecuencia, que es lo que uno esperaría si la hipótesis es cierta. Bueno, les voy a mostrar otro ejemplo para que vean que esto se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Es decir, el ejemplo en sí mismo no es importante, lo que quiero que ustedes lleven como mensaje es que esto se puede aplicar a cualquier tipo de pregunta que les pueda interesar estudiar. Este es un ejemplo también que traigo, porque es medio bizarro, pero muestra cómo se puede aplicar esta metodología. Existe también en la ornitología la hipótesis de que la cantidad de acicalamiento, o grooming que se llama, que hacen las aves, ya sea con el pico o con las patas, está inversamente relacionado. Es decir, si la especie hace mucho acicalamiento con el pico, hace poco acicalamiento con las patas. Y si hace mucho acicalamiento con las patas, hace menos con el pico. Pero, ¿de qué depende que, digamos, se acicale con el pico o con la pata? Bueno, el tamaño del pico parece que es un factor. Porque si el ave tiene un pico muy grande, imagínense un tucán, no se puede rascar las plumas del pechito acá de la nuca, porque cuando da vuelta el pico le llega a la cloaca más o menos.
Entonces, se supone que los bichos que tienen pico grande no les queda otra que usar las patas para acicalarse. Los que tienen pico chiquito, con el pico llegan a cualquier lado. Las que tienen pico grande solo a porciones más distales del cuerpo. Entonces, esa idea la testearon estos autores, Clayton y Courtney, en el año 94, y básicamente ¿qué hicieron? Se fueron a un zoológico de la ciudad de Brian con una sillita, un par de prismáticos, a ver en las jaulas donde estaban las diferentes especies de aves, a ver cuántos minutos por hora se hacían acicalamiento y cuántos de esos minutos lo hacían con las patas o con el pico. Hicieron lo mismo también yendo a los parques, viendo las aves libres, ¿no? Es decir, hicieron como los dos experimentos. Habían un experimento, ¿no? Las dos observaciones, uno en bichos con pico y otro en bichos libres. Y tenían una filogenia de aves y eligieron, a partir de esa filogenia, pares de especies que tenían pico grande y pico chico. La expectativa era que al hacer esas comparaciones de una con pico grande y una pico chico, la de pico grande usara menos el pico y más las patas en comparación con la otra. Y bueno, hicieron eso y le dio significativo y publicaron su trabajo y todo fenómeno. La única complicación con respecto a los ejemplos anteriores que tuvieron en cuenta en este estudio es que hay que hacer una corrección porque el tamaño del pico es una característica que cambia también con el tamaño del cuerpo. Entonces, ¿cómo comparo yo una especie de 100 gramos con una especie de 1 kilo? Porque la de 1 kilo puede tener pico más grande simplemente porque pesa 1 kilo y no porque pesa 100 gramos. O sea, hay una relación aritmética entre el tamaño corporal y el tamaño del pico que tengo que corregir para ver si aquellas especies que tienen pico excepcionalmente largo en relación al tamaño que tienen son las que usan poco el pico para acicalarse y más las patas. Entonces, básicamente lo que hicieron es, primero estudiaron esa relación, obtuvieron los residuos del tamaño del pico una vez de encontrar el efecto del tamaño, y esos residuos del tamaño del pico son los que correlacionan con la cantidad de acicalamiento con el pico versus con las patas. Y le dio muy bien el resultado. Pero el punto es el uso del método comparativo que veíamos antes, ¿verdad? Bueno, terminamos con el método comparativo, ahora pasamos al segundo grupo de métodos. Dejamos el de contraste, vamos a los que se llaman, a los que implican mapeo de caracteres, el grupo B. Son toda una familia de métodos, ¿verdad? Y se utilizan básicamente mucho para caracteres discretos, como vamos a ver enseguida. Y como sugiere el nombre, mapeo de caracteres, implica reconstruir, digamos, los estados de los ancestros hipotéticos de la filogenia. ¿Cómo se hace eso? Nosotros ya lo empezamos a hacer, un poco inconscientemente y un poco ingenuamente, digamos, hace un rato cuando dedujimos eso de si los nodos internos de la filogenia tenían plumas o tenían escamas. Bueno, ahora lo vamos a hacer, pero de una manera un poquito más profesional, podemos decir. Este proceso de mapeo de caracteres también se lo conoce como optimización, y habitualmente, pero no es exclusivamente que tiene que ser así, se utiliza la parsimonia para reconstruir y mapear los caracteres, pero no es obligatorio usar parsimonia. Hay otras metodologías de reconstrucción que pueden utilizarse y también está bien, depende del tipo de carácter que estemos estudiando, qué tipo de metodología de reconstrucción se ajusta mejor a eso. Pero vamos a hacerlo pensando en parsimonia porque es más fácil de entender y explicar cómo se hace. Entonces vamos a mostrar un ejemplo de cómo se mapea un carácter. Supónganse que yo ya construí mi filogenia y tengo este árbol, y tengo un carácter que me interesa estudiar, y sé que hay dos especies que tienen el carácter verde, mejor dicho, supónganse el estado del carácter verde, y hay otra más que tiene también el verde, y el resto, 5 terminales más que tienen el estado de ese carácter que es negro. También por razones pedagógicas, para facilitar, imagínense que estamos hablando del color, entonces el verde negro ya es autoexplicativo el estado del carácter color. Entonces, si yo tengo este árbol, que
construí con mi matriz de datos o lo saqué de un estudio que hicieron otros en el cual puedo confiar, y tengo la información del carácter que me interesa mapear. Yo ahora, ¿cómo lo mapeo? Bueno, hay tres posibilidades, o en realidad hay más de tres posibilidades, pero imagínense que yo podría hacer todas las pruebas posibles. Una posibilidad es que haya dos transiciones de negro sea el ancestral y haya dos transiciones de negro a verde, como acá, una que dio origen a estas dos especies y otra que dio origen a esta especie. Otra posibilidad es que el estado ancestral sea verde y en realidad hubo 5 transformaciones de verde a negro. Y otra posibilidad es que haya sido verde y haya habido una transformación a negro en esta rama, después una transformación de verde a negro en esta otra y después una reversión de negro a verde en esta otra. O sea, es otra forma de, digamos, optimizar el carácter en el árbol para tener el resultado que yo conozco, que es que hay 3 especies que tienen verde que están ubicadas en esos puntos del árbol y el resto son negros. Pero si estoy usando parsimonia, claramente esta explicación es más sencilla porque requiero solo 2 transformaciones en vez de 5 o 3. ¿Verdad? Entonces, así es como yo podría concluir por parsimonia que esta es la explicación correcta de la evolución de ese carácter. Por ahí algún purista del lenguaje diría, no, correcta no, la más parsimoniosa, intentamos entender que ese es el criterio. Y al haberlo hecho, además, estoy diciendo otra cosa muy importante, como veíamos en la clase pasada, y es que el negro es plesiomórfico, el verde es derivado o apomórfico, que este verde es homólogo a este, pero son homoplásicos con respecto a este, y que encima es una homoplasia por paralelismo. O sea, todo eso se deduce una vez que yo hago el mapeo. ¿Verdad? Sí, este es el árbol con la optimización. Surge que el negro es el estado plesiomórfico, el verde es el derivado, pero además hay 2 tipos de verde, este de acá y este de acá. O sea, este verde es homoplásico con respecto a estos verdes y este verde de acá es homólogo con respecto a este verde. Y todos los negros son homólogos entre sí, además. Y la homoplasia esta es por paralelismo. Sí. Los negros que están dentro de los verdes no serían homoplásicos con un negro que está fuera. No, porque fíjate que esta rama es negra. En ningún momento hubo solución de continuidad. Les quería aprovechar para hacer un comentario sobre esto que no lo hice en la clase pasada cuando hablamos de cómo se construyen los árboles. Se supone, en principio, que cuanto más información yo pongo en mi matriz, mejor va a ser el árbol que voy a construir, un árbol donde yo voy a poder confiar que es el resultado más sólido porque está basado en mayor cantidad de información. Sobre esto hay, digamos, que hacer una aclaración. Si yo quiero estudiar la evolución de un carácter sobre el árbol, algunos piensan con cierta justificación que ese carácter yo no lo tengo que incluir en la construcción del árbol para evitar la circularidad del argumento. Si yo utilizo un carácter para construir un árbol y después uso el árbol para mapear ese carácter, hay una cierta tautología en el razonamiento. Entonces, yo que estudio la evolución del color, no tengo que meter color en la matriz de datos con la que construyo el árbol. Construyo el árbol, no sé, con 10.000 caracteres moleculares y después sobre ese árbol, o esos árboles resultantes, mapeo el carácter y hablo sobre la evolución del carácter color. Como les digo, eso es una posición. Y hay otro que dice, no, hay que meter todos los caracteres, incluido el color, porque cuanto más información, más el árbol va a ser más sólido. Es el árbol que tiene más información. ¿Por qué voy a construir un árbol es como construir un edificio con menos cemento que el que puedo poner, por decirlo de alguna manera. Pero el problema de eso es que hay cierto riesgo de circularidad. Pero lo que dicen los que hacen eso es que en realidad el riesgo en la práctica es inexistente, porque yo tengo una matriz con miles de datos, miles de caracteres, poner 1, 2 o 10 más que después use
la influencia que puede tener esos pequeños datos en la estructura final del árbol es insignificante, no va a variar. Pero bueno, son como dos posturas que se ven en los otros. Yo, en ejemplo, prefiero lo otro, usar un árbol hecho con un set de datos distinto del que después yo quiero estudiar cómo evoluciona en ese árbol. Pero bueno, sepan que están esas dos posibilidades. Volviendo a esto de la optimización. El caso que veíamos recién era un caso medio pedorro, digamos, fácil para optimizar por parsimonia. ¿Cómo se hace en el árbol más complicado? Lo que se hace es, que lo haga una computadora y uno se olvida, pero si uno lo quisiera hacer a mano, en caso hay una regla, hay lo que se llaman las reglas del dedo gordo, no sé si escucharon alguna vez hablar de eso. Hay como recetas de cocina que resuelven ciertos problemas, aunque si aplica la regla lo va a resolver aunque no esté diciendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Es como si yo les digo, si ustedes quieren la vuelta de manzana, en cada esquina doblen a la izquierda y van a dar la vuelta de manzana. Las reglas del dedo gordo son recetas que funcionan, pero no pierdan tiempo tratando de buscarle mucho la lógica. Les voy a contar cómo es la receta que se usa, que tiene dos reglas. Dice, si los descendientes comparten el mismo estado, asignamos el estado compartido al ancestro. Y si los descendientes no comparten el estado, es decir, tienen estados distintos, asignar al ancestro ambos estados, o la unión de ambos estados. Es lo mismo. Y el análisis se hace primero haciendo una lectura del árbol hacia abajo y luego una lectura hacia arriba. Un pasaje hacia abajo y un pasaje hacia arriba. Esto en chino básico, pero lo vemos como un ejemplo. Jamás les hemos pedido y les vamos a pedir que hagan esto, pero sepan que existe, ¿verdad? Porque si algún día lo tienen que usar, ustedes saben cómo se hace. Vamos a empezar con un árbol muy fácil. Recuerden que es una regla de dedo gordo, así que no pidan muchas justificaciones que lo pongan, que lo satisfagan. Pero fíjense, pasaje hacia abajo. Estamos con el carácter de vuelta, el color, que puede tener dos estados, amarillo o verde. Empezamos el pasaje hacia abajo. Agarramos la punta del árbol y tenemos amarillo y verde. Entonces se cumple la regla 2 que dice que los estados de la superficie derivada no coinciden, entonces al nodo hay que asignar la unión de los dos estados. Entonces al nodo le vamos a asignar los dos estados, amarillo y verde. Seguimos bajando. Como este ancestro tiene los dos estados y este tiene verde, se aplica la primera regla que dice que hay coincidencia, entonces por la primera regla a ese nodo le asignamos verde. Sigo bajando, verde y amarillo, es un verde medio raro, yo lo veo medio azul también, pero bueno. Verde y amarillo no coinciden, le ponemos por la segunda regla de los estados, seguimos bajando, coincide el amarillo, por la primera regla le volvemos a poner amarillo. Ahora subo. Para subir, ¿qué se hace? Bueno, partimos del amarillo con el que tenemos en la raíz y ahora vamos a comparar. Hay diferentes formas de hacerlo, pero una forma es compararlo con el mismo o compararlo con el nodo, con la terminal esta. Lo cierto es que es amarillo con amarillo da amarillo. Con la primera regla, comparo puede ser con este o con este, también por la misma regla va a dar amarillo. Ahora comparo este con este o con este, lo mismo, va a dar por la segunda regla los dos estados. Y ya terminé la pasada hacia arriba. Ahora hago la optimización final. Como acá tengo ambos estados, tanto en la pasada hacia arriba como en la pasada hacia abajo, voy a quedarme con los dos estados. Acá abajo, como tengo uno verde y otro amarillo, por la regla de no coincidencia, también van a quedar los dos estados. Sigo bajando y acá como comparten un amarillo, me va a quedar amarillo, y acá como es amarillo, amarillo, todo amarillo. Pero no entendí la palabra. Es que no tenés que entenderlo. Por eso dije la regla de dedo gordo. Claro, pero cuando tenés subiendo de abajo hacia arriba, el segundo es amarillo. Si hubieras entendido me hubiera preocupado.
Cuando vos, ya te digo, una cosa es comparar este, que lo copiaste de acá con lo mismo, así que siempre te va a dar lo mismo, y eso es lo que pones acá arriba. Después comparas este con este, como hay dos amarillos, también sigue amarillo. por mayoría. Sí, por la segunda regla, por la primera regla. Si hay coincidencia, Pero, profe, ¿y el de arriba? Porque el de arriba fue amarillo a pesar de que había un verso. ¿cuál decís? Después del que acabas de decir. O sea, en el segundo segmento cuando voy subiendo. Ahí entiendo por qué es amarillo, pero en el que sigue porque es Bueno, es amarillo porque tenés amarillo acá y acá tengo dos centavos, o sea que el amarillo coincide. Entonces acá va amarillo, porque este y este es lo mismo, se va amarillo. Pero insisto, no se trata de diferente porque es una regla de dedo gordo. Pero bueno, la cosa es que la organización final da esto. Entonces, cuando yo pongo el estado más probable del nodo, me queda esto. Fíjense lo que explica esto. Es que hay dos reconstrucciones que son igualmente parsimoniosas. Si yo acá pongo amarillo, amarillo, o pongo verde, verde, la cantidad de cambios que tengo que hacer en el árbol son los mismos. Fíjense, acá están las dos posibles reconstrucciones. Podría ser amarillo ancestral, hubo una mutación de amarillo a verde y después sacó una reversión a amarillo. Son dos pasos. O podría haber sido todo amarillo y dos transformaciones de amarillo a verde. Entonces, lo que nos está diciendo es que el mapeo tiene dos soluciones igualmente parsimoniosas. Que es como lo que veíamos antes, el estado ese de los marsupiales y los placentarios con el desarrollo intrauterino. Hay nodos que yo no voy a poder definir qué pasa. Esa parte de la historia de evolución queda como resuelta. Esta quedó bien resuelta, porque todas las reconstrucciones dicen que amarillo es ancestral, dicen que estos ancestros probablemente eran amarillos. Ahora, de ahí para arriba puede haber sido, da lo mismo que haya sido de cualquiera de las formas. Obviamente eso altera nuestra definición de si esto es homólogo o homoplásico, no lo vamos a ver. Siento que es más lógico que ese que entiendo que son iguales y creo que los dos hay dos pasos. Cuando tenés caracteres que conocés por alguna otra información cómo es la forma en que evolucionan, suponete que fueran caracteres moleculares, no estaríamos aplicando parsimonia quizás, podríamos aplicar otro método de reconstrucción. Y vos sabés que las transiciones son más fáciles de que ocurran que las transversiones. Y esto implica una transición, en cambio estos son estos cambios menos probables. Bueno, vos ahí tenés probablemente no dirías que son las dos soluciones igualmente, pero no tenés otro más. O sea, es parte de la historia. Entonces, importante saber cuáles son las cosas que vos podés conocer y hablar sobre eso, y lo que es incierto es decir, bueno, si fuera así, esto implica tal cosa, si fuera de otra manera, implica tal otra. Siempre, digamos, esa incertidumbre presente. Si vos tenés otras razones por las cuales pensás que un escenario es más probable que el otro, bueno, por ahí podés justificarlo. Pero la historia, viste, es algo que, en tanto en cuanto no podemos viajar en el tiempo, es algo que solo especulamos más que otra cosa. Pero entonces, a priori, sin más información y justificación, son igualmente Con parsimonia lo mismo. Si yo me digo por uno, sería el por arbitrario. Sí, o tendrías que decir que me parece que esta solución es más razonable por tal o cual cosa. Una Bueno, pregunta. sí. ¿Podríamos repetir cómo hicimos el pasaje para arriba? Sí. Vuelvo a insistir para que no se torturen, jamás le tomamos esto. No, está bien. ¿Cómo se hace? El pasaje hacia arriba, como les digo, son reglas del dedo gordo. Como son reglas del dedo gordo,
La regla hacia arriba, un poquito más para atrás. Básicamente es, lo primero que haces es repetir el estado. El último nodo. Después lo comparás, como es una repetición, te va a dar que es lo mismo, así que vas a poner amarillo también arriba por la regla 1. En este segundo nodo, como es amarillo y estas son en realidad las dos cosas, hay coincidencia en amarillo, así que por la regla 1 volvés a poner amarillo. Y acá con la regla 2, como no coincide, volvés a poner la unión de los dos estados más arriba. La regla 2 dice que cuando uno es amarillo, tenés que poner los dos. ¿Ese tercer amarillo de dónde vino? Vino de comparar este que es amarillo con este que es amarillo y verde. Sí. Como ambos comparten amarillo, sube uno más el amarillo. Ok. Sí. Y bueno, acá no coinciden, vuelve a hacer ambos estados. Y después, La definición final. ¿cuál es el último paso? El último paso es comparar la pasada hacia arriba con la pasada hacia abajo y ver qué corresponde. Bien. Bueno, a ver. Bueno, método de mapeo de caracteres. Vamos ahora sí a explicar los métodos, cómo funcionan. También vamos a tratar de ser didácticos, a costa por ahí de sacrificar un poco de precisión. Vamos a ver el primer ejemplo, que es un ejemplo muy fácil, que consiste en analizar la evolución de una sola variable. Y este es un estudio que me estoy basando en un ejemplo real que publicaron hace muchos años atrás dos autores, Craig y Hagelin, basado en un grupo de pajaritos, parientes de los tordos que hay acá, que se llaman icterios, donde se está analizando la evolución de los repertorios de canto. ¿Qué son los repertorios de canto? Muchas aves tienen un solo canto y hay otras aves que tienen más de un tipo de canto que utilizan para la defensa territorial, atracción de pareja. Eso se dice que es un repertorio. Hay especies que tienen repertorio con pocos cantos, otras con muchos cantos. O sea, un tema que siempre se ha vinculado con el tema de la selección sexual, ¿verdad? Así como la selección sexual, que vamos a ver en la última clase que tengan conmigo después del parcial, es uno de los procesos evolutivos que se supone que conduce a la elaboración de las caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo la cola de los pavos reales. Los repertorios de canto son el equivalente acústico de una cola de un pavo real. Una vez que canta un canto con 20 tipos de cantos distintos, es como una cola de pavo real, que por alguna razón enloquece a la cena. Bueno, la cuestión es que siempre se pensó que justamente la condición plesiomórfica de la evolución del canto es un canto simple y la condición derivada es la evolución de un repertorio de canto por un mecanismo como puede ser el de selección sexual. Ese es digamos así, el marco de referencia preconcebido que tienen muchos autores. Entonces a estos autores se les ocurrió decir, bueno, ¿qué pasará en los ictéridos si yo lo analizo con el método de mapeo de caracteres? Agarro un grupo de ictéridos, que son estas especies, el grupo es muy grande, tiene más de 100 especies, pero ellos agarraron este grupito de unas 15 especies, para los cuales hay datos moleculares que permiten construir esta filogenia, y hay datos de cuántos cantos cantan, si tienen 1, 2, 3 o 20 cantos. Entonces mapearon en este árbol la distribución de los especies con repertorio, y resulta que todas las especies tienen repertorio de canto, menos esta que está acá, que se llama Quiscalus quiscula, que es una especie de América del Norte. Entonces, claramente sí. ¿Que lo mapean? Lo mapean usando esto de parsimonia. O sea, no los repertorios, lo mapean. Lo mapean con otra cosa y después tienen repertorios. Ellos tienen la filogenia con datos moleculares de otros estudios y después tienen los datos de quiénes cantan canciones y quiénes tienen repertorio. Y lo mapean usando parsimonia, por ejemplo, y les da esto.
todas las especies que tienen repertorio son las que tienen las ramas oscuras y la única especie que tiene canto simple es Quiscalus ticula, que es esta rama de acá, del árbol. Se mapearon la presencia o ausencia de repertorio en el árbol de este grupito de icterios y le da esto. Claramente este resultado muestra que dos cosas. Primero, en este grupo de bichos, este clado, claramente la hipótesis de que la evolución del canto va del canto simple al repertorio del canto complejo no se aplica, porque acá el canto complejo es la situación plesiomórfica y la situación derivada es perder en todo caso complejidad si tener un canto simple. Quizás eso indica que en realidad el grupo que hicieron el trabajo estuvo mal elegido también. Quizás en otros grupos de tordos o ampliando el zoom del árbol de los tordos, incluyendo más especies, podría el resultado ser distinto. Pero para el universo, este pequeñito de especies que estudiaron, esa hipótesis claramente no es la hipótesis que se puede testear con este clado. Y también no podría estar raro como pensar, como clasificar en simple y complejo y que sea una cuestión, por ejemplo, como asumir que todos los colores, como sin color y con color, surgen de la misma manera. Bueno, por supuesto, empezamos con un análisis ingenuo y lo que decís vos es perfectamente posible. Quizás hay que digamos, replantear el problema, digamos, y la evolución no es tan lineal ni de complejo a simple ni de simple a complejo. Hay diferentes grados de complejidad que acá no estarían reflejados en la forma en que se codificaron los caracteres. Pero lo cierto es que, en principio, este análisis, por lo pronto, no contradice la predicción ingenua inicial con la que se partió. Entonces, pero es un ejemplo de cómo, aplicando esta metodología, yo puedo responder una pregunta. Pero es uno de los casos más simples. La cosa se pone un poco más interesante cuando tenemos dos variables al mismo tiempo para analizar. Una que creemos que es la que es responsable de la variación en la otra, ¿verdad? Una es la causal de los cambios en la otra. Y para eso se utilizan lo que se llaman las pruebas de cambios concentrados y de estados contingentes, que también implican mapeo de caracteres. Yo ahora voy a volver hacia atrás, les voy a primero explicar un ejemplo y después voy a volver hacia esta diapositiva para no marearlos. Esto también es un ejemplo que nosotros hicimos hace muchos años. Básicamente, cuando visitemos al museo, van a recordar que les muestre en las palomas. Primero, ¿por qué uno estudia las palomas? Hay que empezar por ahí. Y no la ballena franca austral o la ballena azul. No, porque muchas veces los biólogos tienen la fantasía, qué copado sería estudiar la ballena, las orcas, lo que fuere. Pero la verdad que la ciencia avanza más usando modelos que son accesibles al estudio, ¿verdad? A pesar de que otros sean muy lindos, es imposible estudiar. Entonces uno busca ponerse, ya bastante problema tenemos con la economía del país, con la cosa como para encima agregarnos el lío de tener que estudiar un modelo difícil. Entonces, uno busca cosas que estén a la mano. Para aplicar métodos comparativos, uno que tiene que buscar y un grupo de especies para el cual tenga la filogenia, primero y principal. Una filogenia que se pueda confiar porque la necesito para testar qué comparaciones voy a poder van a ser informativas. Después tengo que tener, digamos, ese grupo de especies, la pregunta que quiero analizar, la puedo tener información, medir los bichos, en fin, lo que sea que esté estudiando. Las palomas son un grupo fácil porque, en general, las aves son un clado fácil para estudiar porque hay mucha información. Hay mucha gente que hace siglos que viene estudiando las aves, entonces hay mucha más información que de cualquier otro grupo de especies. Se sorprenderían de saber las cosas que hay, digamos, tabuladas para las aves que no existen para ningún otro grupo de organismos. La cuestión es que las palomas son un grupo muy diverso, como de 300 especies en todo el mundo. Acá en Argentina tenemos dos docenas de especies, en Sudamérica hay como 60, 70 especies distintas, y a nivel mundial, como les digo, hay más de 300 especies.
Así que es un grupo que muy interesante para estudiar. Ya Darwin también era un aficionado a estudiar las palomas. Bueno, una de las cosas que nosotros podríamos estudiar es lo siguiente. Las palomas tienen, acá en la siguiente diapositiva se ve, en las plumas del ala que intervienen en el vuelo, las plumas primarias, las plumas, ustedes vieron, tienen el eje central o raquis, que sería este palito que está dibujado acá, y tienen la lámina de la pluma, que se va achicando hacia el extremo distal de la pluma, ¿verdad? Pero hay algunas especies de palomas que tienen una modificación en la lámina de la pluma, que se llama atenuación. Es decir, la pluma en vez de terminar así de a poquito, de golpe se hace finita. Y los últimos centímetros de la pluma es una espiguita que parece un dedito que está apuntando así. Bueno, esto se llama atenuación. Lo interesante es que no lo tienen 1, 2, 3 especies de paloma, lo tienen más de 50 de las 300 especies de paloma, esa modificación de la primaria más externa del ala, que es la más importante en el vuelo, ¿verdad? Entonces, vuelvo para atrás, lo que se especulaba históricamente es que digamos, antes de que existieran los métodos comparativos, había varias hipótesis. Una de las hipótesis era la hipótesis aerodinámica, es decir, que las especies que vivían en bosques o selvas tenían la atenuación porque les facilitaba lo que se llama el vuelo acrobático, que era necesario o era una adaptación para volar en un lugar que está lleno de ramas, de obstáculos, que si el bicho no tiene un vuelo acrobático se tragaría la rama, chocaría contra los troncos de los árboles, sería pelota. Las especies que viven en zonas descampadas no necesitan tener la atenuación porque el vuelo directo nunca colisiona con ninguna. Entonces, los primeros estudios que se hicieron fundamentaban eso en el hecho de que de las 54 especies de palomas que tienen atenuación, para ser más concreto, la gran mayoría vivían en selvas o bosques y los bichos que vivían en zonas abiertas casi ninguna tenía eso. Fíjense, acá tenemos, si alcanzan a ver, estas marquitas de acá indican dónde aparece la atenuación y el número mínimo de veces que dentro de esas ramas, porque algunas de estas ramas tienen varias especies, aparece esa característica, ¿verdad? Estos géneros de palomas, Timinophus, Dúcula, son bichos de la zona de Nueva Zelanda, Nueva Guinea, por ahí, que tienen muchas especies y muchas de ellas tienen esta característica. Bueno, la cuestión es que además en esta filogenia está pintado la rama con el color negro las especies que viven en bosque y con color blanco las especies que viven en zonas abiertas, y obviamente las zonas punteadas del árbol son aquellas donde no podemos deducir si el estado más probable es bosque o selva. Entonces, lo primero que uno ve es que de las 54 especies, si uno hace un análisis, de las 54 especies que tienen atenuación, 50 viven en hábitat cerrado y solo 4 viven en ambiente abierto. Y eso, si lo comparo con una distribución aleatoria, que la frecuencia esperada sería que hubiera 27 en cada ambiente, es muy diferente esta distribución a esta y esto da recontra significativo. Pero yo estoy asumiendo que todas las especies son datos independientes, genéticamente, que como ya vimos no lo son. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a ser un poco más estrictos y ver qué pasa si yo analizo solo las veces de estas 54, las veces que apareció la atenuación, no la cantidad de especies que tienen atenuación, sino la cantidad de veces que independientemente del árbol de las palomas aparece la atenuación. Y eso se reduce un poco, en vez de tener 54 especies, tengo 17 instancias evolutivas independientes en las que aparece la atenuación, de las cuales 15 siguen estando en ambiente cerrado y solo 2 en abiertos, y eso si lo comparo con una frecuencia esperada de 8,5 en cada caso, me sigue dando que es significativo. Pero hay un problema que todavía no está resuelto, y fíjense esto.
estas marquitas que están acá, como les decía, son el número mínimo de veces que la atenuación aparece en cada una de estas ramas. Estas son lo que suma 17, lo veíamos recién. Pero fíjense de qué color están pintadas la mayoría de las ramas. Negras. O sea, la mayoría del árbol corresponde al bicho de selva. Entonces, hay más chance de que, aún apareciendo al azar la atenuación, aparezcan ramas pintadas de negro. Y no tenga una relación el vivir en bosque con la atenuación. Simplemente depende de la expectativa por azar de eso. Y efectivamente, si uno resuelve ese tema de cuál es la expectativa correcta del azar, por una de las metodologías esas de test de estados concentrados, cambios concentrados, o test de cambios contingentes que mencionan algunas de las diapositivas previas, cuando uno hace esa corrección, el resultado, la comparación que hay que hacer es 50, 4 versus 229 y 20, y esto no es, ya deja de ser significativo. O sea, la hipótesis de aerodinámica, que parecía tan sólidamente fundamentada cuando se consideran las especies independientes, resulta que no difiere de lo que uno esperaría por azar, dado la distribución de especies que viven en bosque versus las que viven en pradera. Entonces, es más, hoy en día han aparecido en los últimos años una serie de estudios interesantes que sugieren que en realidad esa modificación de la pluma sirve para generar ruidos mecánicos. Cuando el animal vuela, genera un siseo, esa pluma, en forma de aerodinámica, realmente genera un ruido mecánico que se usa en comunicación. Hay algunos estudios interesantes al respecto. Sí. ¿No termino de entender dónde salen los números de esperada original? No, esto al final no dije que salió, que está bien que no lo entiendan, pero lo que dije, créeme que estos son los números correctos contra los que hay que comparar, que dependen de estos métodos que figuran acá. Yo siempre hubiera esperado que la suma de los esperados sea la misma que la suma de los observados. Sí, pero lo que pasa es que acá el esperado se calcula distinto. Tiene que ver con la cantidad de ramas del árbol que podrían cambiar su estado ahora. Eso no. Lo que importa son las proporciones, no interesa las proporciones. El esperado acá depende de la cantidad de ramas que tiene el árbol. Entonces, por eso no te van a conseguir los ramas. Claro, como cada una más o menos había esto como el 10% de la otra, no puede ser que no hay diferencia. No, la cosa que tiene que ver con eso. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? Porque esto en realidad no es, esta rama no es una sola especie, ese género dúcula tiene más de 50 especies. Entonces cuando vos te fijas dentro del género dúcula cuáles tienen y cuáles no tienen, referís por lo menos 4 apariciones del carácter mínimo para explicar la exclusión de la atenuación dentro del género dúcula. De ahí que viene que hay más de un cambio necesario en esa rama. O sea, si nosotros ignoráramos todo el resto y agrandáramos eso, se vería mucho más grande. Mucho más, exacto. En otros momentos. Exacto. Fíjate que yo te dije que las ramas tienen 300 especies y este árbol no tiene 300 ramas. Claro. Porque este árbol solamente está hasta los géneros, que tendrías que hacer un zoom, y esos géneros dúcula y no, pues sobre todo tienen un montón de especies. Sí. Son unas palomas muy lindas que hay, ahora después voy a mostrar una foto, que hay en la zona de Nueva Guinea, que son de colores rojos, naranjas, muy bonitas, no son las grises o pináceas que te ven. Son muy lindas. Sí. Acá estamos analizando que aparezca, pero no que pueda haber como una reversión. Lo que pasa es que está muy bien la pregunta. Esa diferencia que vos estás precisando tiene que ver con la diferencia que hay entre lo que se llama el test de cambios concentrados y el test de estado contingente. No voy a explicar a las fíjate que la definición de un carácter no necesariamente es lo mismo que la pérdida de carácter. Entonces, digamos, depende de cuál es la hipótesis. Si estás hablando de la aparición, la pérdida no la tenés que computar. Pero está muy siempre una observación muy aguda, muy fina. Pero a esta estructura no puede llegar.
a qué conclusión llegamos entonces en el estudio? Que no tiene que ver con la aerodinámica, por lo que sabemos, y como les digo, estudios más recientes sugieren que hay un tema de generación de ruidos mecánicos. La atenuación tiene que ver con la comunicación, la generación de un silbido cuando el animal vuela, que sirve para comunicarse con otros miembros del grupo. No entendí qué concluimos con el ambiente. Esa parte me No, confundió. que la mayoría de las atenuaciones aparecen en bichos de bosque, porque el árbol de las palomas mayormente es de bosque. La evolución de las palomas ocurrió mayormente en bosque. Por eso la asociación en realidad no tiene que ver con la teoría aerodinámica. Bueno, esto en realidad, insisto, el mensaje profundo, digamos, que tienen que acordarse es que no se puede analizar ningún problema evolutivo sin tener presente el árbol y la filogenia. O sea, no piensen las cosas evolutivas, sea lo que sea que estén estudiando, sin imaginarlo cómo se proyecta en un árbol. Es lo principal consejo. ¿Ven? Acá hay alguna de esas palomas que te decía que son listas estas son de esa zona de Nueva Guinea, estas son de esta es de un color naranja eléctrico y la hembra de color verde eléctrico. Es muy bonita. Esta de acá la llaman corazón sangrante, porque obviamente por esta coloración. Lo interesante de las palomas, este es otro estudio que solamente voy a comentar, pero no voy a explicar. Hicimos nosotros también un estudio parecido al de la atenuación, pero tratando de vincular el tipo de coloración que tienen las palomas con lo que comen, con la dieta. ¿Por qué? Ustedes saben, el color en los seres vivos, hay diferentes mecanismos que pueden producir color. Los básicos son, se llaman colores pigmentarios. Hay moléculas químicas, pigmentos, que absorben determinadas longitudes de onda, y el color que yo veo es justamente de las longitudes de onda que no se absorben y son reflejadas, digamos. Ese es el tipo de lo que llaman colores pigmentarios. Los colores negros, por ejemplo, se deben a la presencia de melanina, o algún tipo de melanina. Pero los colores rojos, amarillos, naranjas, en general, dependen de los pigmentos que se llaman carotenos. Y los carotenos en el cuerpo tienen dos cosas muy interesantes los carotenos. Una es que los animales no los pueden sintetizar. Entonces todos los carotenos hay que ingerirlos con la dieta, por eso están las famosas pastillas de caroteno para las chicas que tienen que el verano con un tostado, digamos, bueno, coman caroteno. Bueno, es por eso, nosotros no los podemos sintetizar, los incorporamos con la dieta. Y hay alimentos que tienen mucho caroteno y alimentos que tienen poco caroteno. Por ejemplo, las frutas tienen más caroteno que las semillas. Entonces, la dieta, uno esperaría que hubiera una relación entre la dieta del bicho y la posibilidad de que usen parte de ese caroteno que ingieren para la población del plumaje. Aparte, los carotenos tienen otra función que tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, dado que los bichos no pueden producir caroteno y los carotenos o sustancias derivadas de los carotenos influyen en la inmunidad, se supone que exhibir una coloración rojiza puede ser una señal indicadora de buena salud para, imagínense un macho que está haciendo un despliegue atrayendo a las hembras ¿por qué van a elegir al macho más colorido? Bueno, porque el macho más colorido, sobre todo si son colores carotenoides, significa que ese bicho es muy sano. Entonces tienen una importancia por el tema ese de la honestidad de la señal que está transmitiendo un mensaje claro a la hembra que está buscando un mejor macho para que se pueda aparear. Bueno, entonces hicimos un estudio tratando de ver si la dieta se relaciona con bichos que tengan plumaje carotenoide, y también hicimos más o menos lo mismo. Bueno, analizamos efectivamente que estas manchas de color se debieran a pigmentos carotenoides, eso se hace con fotometría, bueno, son todas esas cuestiones técnicas, pero volvemos a lo mismo. Tenemos la filogenia, en la filogenia mapeamos la dieta en este caso, si comían semillas, si comían frutas, y ¿dónde aparece el color carotenoide? El color carotenoide aparece en tres grupos. En el género trero, en el grupo de los Pinopus, de Panoptila, y aparece acá arriba, en Cajicolumba. Solo 3 veces en el conjunto de las palomas.
fíjense qué pasa. Las 3 veces que aparecen ramas que están pintadas de negro porque son especies o grupos de especies que comen fruta. O sea, se confirma siempre que aparecen en el color carotenoide son bichos que tienen una dieta que incluye muchos carotenos. Entonces, pero al mismo tiempo, como son solo tres instancias independientes de evolución, no se puede aplicar ningún test estadístico porque ninguna estadística se pasa con 3 datos. O sea, la asociación es perfecta, pero no se puede aplicar estadística porque con 3 datos no se puede aplicar estadística. Eso tiene 2 mensajes para ustedes como que inician sus carreras de biólogos en poco tiempo. Una es, la estadística es una herramienta útil para, digamos, analizar cosas, pero no tenemos que ser esclavos de la estadística, porque, digamos, hay situaciones donde no se puede aplicar y, digamos, no por eso dejan de ser fenómenos reales. Sobre todo en la evolución, nosotros no es como un experimento que uno lo puede repetir tantas veces para tener evidencia suficiente. La evolución es lo que es y lo que hay. Entonces, si pasó 3 veces, listo. No importa la estadística, la asociación es perfecta. Yo, digamos, no dejaría de publicar el resultado, de hecho lo publicamos porque son solo 3 casos. Sí. Digo, eso está marcado que tiene carotenos, esos 4. Estos 4 son los que tienen plumaje carotenoide y las ramas negras implica que esos grupos tienen dieta de fruta que es la que es rica en carotenoides. Entonces, pero también esto indica una cosa, no quiere decir que todos los que comen fruta van a tener plumaje carotenoide. Lo que tenemos es que probablemente tener una dieta con mucho carotenoide da la posibilidad evolutiva de que evolucionen señales que sean de esos colores carotenoides. O sea, habilita la posibilidad pero es condición necesaria pero no suficiente. Claro, esa es mi duda. Porque si hay toda esa cantidad de frutas y solo 3 de esos tienen carotenos, no, por eso. La evolución en ese sentido es caprichosa. Puede haber aparecido esos 3 grupos por alguna otra razón que desconocemos o por azar simplemente en esos 3 grupos, pero pudo aparecer porque tenían suficiente cantidad de carotenos a la mano, digamos. Bueno, este ejemplo es un ejemplo de mariposa, pero no lo voy a decir para no aburrirlo. Sí, ¿tenés que preguntar algo? Sí, claro. O sea, pero si te puede servir como para desayunar. Ya puedes decir que comer frutas te da esa posibilidad, pero no puede decir que si comes fruta vas a tener plumaje carotenoide. Pero si tienes plumaje carotenoide, es porque comes fruta. Sí, para que evolucione el plumaje carotenoide necesitas tener una dieta complicada. Que sea rica en carotenoide. Bueno, ya que está, les digo esto para que vean que todos los ejemplos no son de aves, que yo cuento. Esto de mariposas. ¿Conocen esta mariposa que es? Esta es Morphoepistropho, la bandera argentina, la que se postula como la mariposa nacional. Todavía el Congreso no lo trató, pero parece que hay algunos proyectos que pueden que sea la mariposa nacional. Es un bicho hermoso. Vieron que las mariposas genomorfos son un color azul eléctrico. Esta es blanca, tiene un ligero tono celeste, no es azul eléctrico. Lo interesante de esta especie es que tiene también, fíjense, las larvas gregarias y son de colores así contrastantes, aposemáticos, blanco, rojo. No sé si alguno las ha visto las larvas. La mariposa es muy grande y la larva tiene también un dedo, la larva ya casi que está por ocupar, digamos. Y encima forman esos racimos, de lejos se ven, parecen frutos que cuelgan un árbol y son un conjunto de estos bichos. Se alimentan de coronillo, entre otras especies, de plantas nativas, y por eso viven en los talares acá de la costa de Río de la Plata, llegan hasta Magdalena, más o menos, la distribución de estos bichos. Acá en la ciudad de Buenos Aires había en el pasado, ahora no sé si hay algún lugar en Costa Sur, si se pueden ver, creo que sí, en verano. Pero lo interesante es que los entomólogos hace mucho tiempo que vienen discutiendo la evolución de 2 características que les han llamado la atención a los entomólogos. Una es este comportamiento gregario de las larvas y que sean aposemáticas además, es decir, colores que en vez de camuflar al bicho contra el entorno lo hacen destacar. Ustedes saben que el aposematismo, una de las posibles causas evolutivas es que
que es para, digamos, para evitar la predación, la evolución del aposematismo. La potencial presa anuncia su toxicidad, entonces los predadores aprenden a evitar esa, o evitan consumir esos bichos. Entonces, siempre, digamos, una de las hipótesis argumentaba que para que evolucione el aposematismo, asociado, digamos, a la toxicidad, es más frecuente, es más probable que aparezcan en bichos que son gregarios. ¿Por qué? Porque si yo por destacarme atraigo un predador y el predador me ataca, pero al atacarme además se entera de que soy tóxico, aunque a mí me afecte, digamos, el ataque, logro protección para todos los de mi grupo, porque el predador enseguida aprende de que el bicho es tóxico. Entonces, siempre los entomólogos tendrían a asociar la evolución del aposematismo con la existencia del gregarismo de las larvas. Lo interesante es que hace unos años algunos autores se decidieron a investigar esto, justamente aplicando estos métodos comparativos que implican mapeo de caracteres, y en una filogenia de un grupo de mariposas. El árbol es complicado y las letras son muy chicas, así que no van a entender nosotros, digamos, los nombres, pero esencialmente, ¿qué es lo que vieron? Mapearon en el árbol dónde aparece el aposematismo y dónde aparece el gregarismo. Y en realidad les dio al revés de lo que pensaban, en el sentido que primero aparecía el aposematismo y después aparecía el gregarismo, y no al revés. Con lo cual, digamos, eso implica que la hipótesis no sería correcta para este grupo de especies. Pero, digamos, el ejemplo viene a colación de que esta metodología se adapta para responder diferentes preguntas. Lo que necesitan básicamente es una filogenia y poder medir lo que quieren estudiar, básicamente, y mapear en esa filogenia y después ver si la hipótesis se comprueba o no. Ahora, como cualquier otro método, estos métodos no son la panacea absoluta que resuelve todos los problemas y está todo divino y digamos, lo único que sirve es lo que se hace con estos métodos. Hay, como todo, hay que saber cuándo se pueden aplicar y qué limitaciones tienen. Por ejemplo, una de esas limitaciones obvias es la dependencia de que existe una filogenia donde yo pueda hacer el mapeo de caracteres o la reconstrucción filogenética que tenga que hacer para poder aplicarlo. Si yo no tengo la filogenia, no puedo aplicar método comparativo. Eso hoy en día, hace 30 años atrás, 20 años atrás, eso era un problema porque no había tanta disponibilidad de filogenias. Hoy con la orgía de datos moleculares que tenemos, se pueden hacer filogenias de casi cualquier cosa. Entonces, el problema de la falta de filogenias ha casi desaparecido, ¿verdad? Y si no está, se puede hacer a un costo razonable. Pero hace 20, 30 años atrás, los métodos filogénicos no se podían aplicar porque no había filogenia donde aplicarlos. Entonces, eso es un tema. Pero sigue siendo, tengo que tener una filogenia para poder usarlos. Después está el tema de la elección de los clados. Este en realidad es un problema también más general de la ciencia. Como vimos en el ejemplo de los repertorios de canto de los icterios, si yo quiero tener cuando tengo una pregunta, aunque tenga la filogenia, tengo que pensar si ese es el clado correcto en el cual yo tengo que hacer el estudio o no. Ese es un problema que no pasa por, digamos, el problema de elegir bien el grupo en el cual yo quiero estudiar un determinado problema, ¿verdad? Perdón. Sí. Ese sería, por ejemplo, que dice de Los cantos de los tordos, de los icterios, para testear la hipótesis del aumento de la complejidad, que no sé, ese clado no era útil para testear eso, porque el estado presiomórfico era el canto complejo, no el canto científico. Y además, esto de los ceros de la adición de clado, esto que voy a decir es general de cualquier metodología, no solo de la filogenética. Ningún estudio, digamos, ustedes han escuchado alguna vez
lo que es la validez interna y lo que es la validez externa de un experimento, por ejemplo, de un estudio. La validez interna tiene que ver con que cuando yo hago un estudio, las variables estén bien controladas, de manera tal que el efecto yo se lo puedo atribuir a la variable independiente que estoy controlando, digamos, que estoy modificando en el experimento. La validez externa tiene que ver con en qué medida las conclusiones que yo saco de mi estudio las puedo generalizar al universo de casos para el cual yo planteé mi hipótesis. Si yo digo, que todos los alumnos de evolución son más inteligentes que los alumnos de física 2, exacta, y les hago un test de inteligencia a las chicas que están cursando evolución y me da que efectivamente son más inteligentes que los alumnos que están cursando física 2. El problema es que yo no planteé mi hipótesis solo para las chicas que están cursando evolución, lo planteé para los alumnos en general. Yo tendría que haber medido chicas y chicos para generalizar a la población de alumnos. Entonces eso tiene que ver con la validez externa. Si yo, mi muestra no es representativa del universo, del caso al cual quiero extrapolar mis conclusiones, mi estudio puede no tener validez externa. Entonces, la elección del claro correcto tiene que ver también con eso. Las conclusiones que yo saque las puedo extrapolar al problema, al universo de casos para el cual planteé mi hipótesis de estudio. Bueno, el problema de la reconstrucción de estados ancestrales. La reconstrucción de estados ancestrales, nosotros usamos un mapeo de caracteres en estos últimos casos, pero cuando hablamos de los procesos independientes usamos el promedio de los primeros ejemplos que vimos. Yo dije que ese era un método de ahorro de reconstruir ancestros, que había otro modelo un poco más elaborado, pero reconstruir ancestros implica un piletazo. Lo haga con un modelo browniano, lo haga con el promedio, lo haga con el promedio ponderado por el lado de las ramas, por lo que sea. Siempre es una inferencia que yo estoy haciendo y esa inferencia puede tener asociados errores importantes. Entonces, a veces, digamos, este problema es un problema real y a veces incluso hay autores que en algunos estudios comparativos filogenéticos han preferido hacer comparaciones entre pares de especies hermanas sin usar reconstrucción de ancestros, justamente para evitar introducir errores en ese proceso de reconstrucción de ancestros. Yo puedo aplicar, sería como perder información de la estructura del árbol filogenético, pero quedarme con los datos de los cuales yo puedo creer más y no tengo que andar haciendo fórmulas mágicas para reconstruir algo que en realidad es un piletazo. Bueno, y después el último punto que aparece acá tiene que ver, sobre todo en los casos en que el método comparativo se usa, por ejemplo, para inferir adaptación. Aun cuando yo encuentro una asociación perfecta entre dos variables, decir que en realidad la variable, digamos, la causalidad es por selectiva, es una inferencia que no se deduce al resultado, porque yo lo que muestro básicamente son asociaciones entre variables, correlaciones. Si esa correlación existe, realmente porque la selección natural es la responsable de que aparezca esa asociación, es una posibilidad, pero el método en sí no me resuelve ese punto, ¿verdad? Entonces eso también tienen que tenerlo presente. Ustedes pueden discutir, decir que bueno, esta asociación es como es un prerequisito para, digamos, pero no es la confirmación de que la selección produzca la asociación que ustedes están viendo. Bueno, con esto creo que más o menos estamos y terminaríamos todos los temas de filogenia que entran para el parcial. Creo que el lunes que viene tenemos acá ese repaso, ¿verdad? El 5. Así que traten de repasar un poco las teóricas, vean las dudas que tienen. El 5